3 coronarios? Ahí, en esa diapo. Perfecto. El espasmo de las 3 coronarias, como en general su prevalencia depende del registro, está escrito en distintas series en una prevalencia entre el 13 y el 95% de los casos. Su diagnóstico se realiza mediante test funcionales en el laboratorio de cateterismo, pero no se recomienda o no es mandatorio realizarlo, puesto que implican un mayor riesgo. Y para su diagnóstico no, digámoslo, no son un prerequisito. Lo que sí se ha demostrado es que cuando se realizan y se reciben tratamiento de las personas en base a un test de propagación de isquemia positivo, los pacientes muestran una mejoría en las escalas de calidad de vida, y en general si se define o se decide en el centro realizar este test como de rutina en pacientes que sospeche, tiene que ser por un equipo experimentado, principalmente porque acarrean un alto riesgo arrítmico. El tratamiento es con bloqueadores de canales de calcio y nitratos. Y ahora vamos a la minoca o la de origen microvascular, que uno representante es el espasmo coronario microvascular o síndrome X, que habitualmente es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, que en general se ha descrito hasta en un 25% de los minocas. No se tiene muy claro el por qué, pero se observa que hay una alteración en la redistribución de flujo, digamos, en la circulación coronaria, que puede estar mediado por catecolaminas y endotelina, que pueden ocluir transitoriamente o disminuir la irrigación en ciertos territorios, pueden incluso generar trombo e infarto. No hay, si ven, hay una amplia lista de criterios diagnósticos. Eso habla de que es un diagnóstico de exclusión, que es un diagnóstico difícil en general, pero habitualmente implica test funcionales, que el FFR principalmente o la reserva de flujo coronario son los que se pueden utilizar, o índices de resistencia microvascular, teniendo como prerequisito que haya síntomas de isquemia miocárdica, ausencia de enfermedad coronaria obstructiva. ¿Se escucha? Sí, Dieguito, claro. Ahí. Y evidencia objetiva de isquemia. En general, el PET es solamente útil para evaluar la microvasculatura. La resonancia nuclear magnética pudiera jugar un rol, pero es medio discutido, y los exámenes funcionales como el FFR coronario, hoy en día está estudiando el angiotac, también probablemente son el gold standard. En general no tiene un tratamiento específico, principalmente lo que se hace es un manejo de los factores de riesgo cardiovascular, y empíricamente se puede utilizar medicamentos antianginosos como los nitratos, los beta-bloqueadores, y pudiéndose agregar signos de respuesta bloqueadores y canales de calcio. El síndrome de Takotsubo, o digamos, el síndrome del corazón roto, como también lo llaman algunas partes, o miocardiopatía por estrés, en general representa entre el 1 a 3% de los síndromes coronarios sin supradesnivel LST, y una prevalencia 5 o 6 veces más frecuente en su grupo de mujeres, y tiene algunas características patognomónicas, que es el balonamiento apical cuando hay en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva. Se cree que el mecanismo es un espasmo microvascular. Obviamente se tiene que realizar una coronografía donde se objetiva que hay ausencia de lesión coronaria con balonamiento apical. En el ecocardiograma se describe una hipoquinesia y balonamiento apical, que es lo que hemos visto, es que si hay una regresión posterior al objeto del eco con un nuevo control, también es un criterio que apoya fuertemente el diagnóstico. Y habitualmente el diagnóstico se hace por resonancia, se muestra en secuencias T2 y RS tardío gadolinio que hay edema y zonas de infarto, como se ve un poco en la imagen, más bien de subendocardia. Estos son las escalas o los criterios diagnósticos que apoyan el diagnóstico de Takotsubo. Una de las cosas que lo caracterizan es que hay una disfunción
ventricular en un territorio distinto a una sola arteria. O sea, hay varios territorios comprometidos que no se correlacionan con, con la arteria con una arteria que lo irriga. Muchas veces, o la mayoría de las veces, o en general es gatillado por estrés emocional físico. Se acompaña muchas veces de condiciones o cuadros neurológicos agudos, que pueden ser un trigger. Hay cambio electrocardiográfico, con cambios dinámicos pudiendo ser a veces. Hay elevación moderada de troponina. Puede haber una enfermedad coronaria de base también, y se tiene que descartar miocarditis o algún cuadro infeccioso, y habitualmente es más frecuente en mujeres posmenopáusicas. Ahí cada uno de estos ítems que aparece abajo se le da una puntuación, y si es menor a 70 puntos, en general es baja la probabilidad de que sea un Takotsubo, y si es mayor a 70 puntos es altamente probable que sea un Takotsubo. Uno lo puede, de acuerdo a esa probabilidad, ir a probar con un examen diagnóstico. En general, el Takotsubo hay que utilizar beta bloqueo cardioselectivo, hay que evitar inótropos, porque pueden generar por un poco la fisiopatología, que hay un envenenamiento apical con una motilidad hipercompensatoria de las bases, una obstrucción dinámica del tracto de salida transitoria, y genera un shock cardiogénico, exacerbar la falla cardíaca. Y si se objetiva que hay disfunción ventricular que se presenta en un porcentaje de los casos, los YECA está indicado, y en caso ya de shock cardiogénico refractario, dispositivos de asistencia circulatoria mecánica. Es una de los flujogramas esperando que esto se resuelva. Miocarditis es una inflamación aguda del músculo cardíaco de origen que no se tiene muy claro. Se cree que hay una etiología causada a nivel viral, siendo el más frecuente en la serie los descritos el virus herpes 6 y el parvovirus B19. El diagnóstico se realiza mediante biopsia endomiocárdico, el diagnóstico de certeza. En general, está descrito el 36% de los BINOCA en las distintas series, y se caracteriza por ser pacientes jóvenes con elevación de los parámetros inflamatorios. La resonancia nuclear magnética también es útil, hoy en día se utiliza también como, no siempre un patrón característico de diagnóstico, pero sí para seguimiento también, que es el realce tardío de gadominio intramiocárdico parcial. Estos son los criterios cuando se sospecha de miocarditis, donde hay características clínicas y características diagnósticas. Clínica es un síndrome coronario que se puede o no presentar con falla cardíaca. Habitualmente puede ser solapado. Hay miocarditis que son subagudas, digámoslo, y pueden manifestarse también por alteraciones como que pueden generar o amenazar la vida, como muerte súbita, arritmia, incluso shock cardiogénico. Los criterios básicamente implican tener elevación de troponina, alteraciones sugerentes en los exámenes de imágenes, principalmente edema, y realce tardío gadolinio, la resonancia con el patrón característico de miocarditis. Y habitualmente el tratamiento el curso es autolimitado, que se resuelve espontáneamente, y uno deberá dar tratamiento de soporte de acuerdo a las complicaciones cardiovasculares. Si se descarta una causa infecciosa, se puede ocupar tratamiento inmunológico específico, pero son ya en casos graves o severos. Y el embolismo coronario habitualmente puede afectar la microcirculación coronaria, puede ser de origen sistémico e incluso coronario, y se puede asociar a alteraciones trombóticas, siendo la FA la causa más frecuente. Hay criterios mayores y criterios menores de embolismo coronario. Primero, la coronografía tiene que haber documentación de trombo en la arteria, describiendo esa ausencia de enfermedad aterosclerótica, y tiene que haber enfermedad embólica coronaria a múltiples vasos. Y los criterios menores son lesiones coronarias menores al 25% y hallazgo de fuente embólica. Y si hay embolismo paradojal, se tratará la causa, y en caso de CTA, sea percutáneo o quirúrgica. La mayoría de las veces, el MINOCA es de etiología incerta, describiéndose una prevalencia entre el 8 y el 67%, en donde se describe que la resonancia nuclear magnética
no es concluyente y lo que plantean los autores es que uno debiera complementar con IBUS. Uno de los objetivos principales cuando uno se enfrenta al MINOCA es determinar la causa o la etiología de esta. Y esto muestra un poco una revisión que se hizo de el rol de los distintos exámenes de estudio en hallar la etiología, en donde se demostró que las imágenes coronarias, que entiéndase IBUS o OCT, se encontraron 16 estudios con un total de 1.207 pacientes, donde el total de pacientes con MINOCA, un 29% se demostró vía imágenes coronarias, que era el origen por una disfunción o una erosión de placa, y el 16% por una disección coronaria espontánea. Cuando se hicieron test funcionales, o como se realizaban los test ante sospecha de origen funcional, hicieron estos test, se encontraron un total de 18 estudios con 1.449 pacientes, en donde se objetivó que se demostró que de la causa el 28% eran espasmo vascular y un 32% eran espasmo microvascular. La resonancia nuclear magnética es donde más se ha estudiado, o el examen que más se ha profundizado. Se encontró un total de 42 estudios, con un total de 5.821 pacientes, donde del total de pacientes, de los 5.000, se demostró que la principal causa de MINOCA era la miocarditis con un 26%, seguido del Takotsubo con un 11%, y después de otras miocardiopatías, un 7%, siendo el restante normal o otras causas que no sistémicas. Digamos. Y también se estudió cuando se pensó que el MINOCA, digamos, en caso de embolía coronaria, era originado por un fenómeno tromboembólico. Se encontraron 2 estudios con un total de 834 pacientes y básicamente la origen era mutación en el factor 5 de la proteína C y S, con deficiencia del factor 7 el otro. Y creo que esta es la parte más importante de la presentación, que es lo que plantean los autores de este artículo, es donde uno ordena en el enfrentamiento frente a un MINOCA, de acuerdo a la fase, en donde inicialmente hay un triage, donde si se sospecha que hay un síndrome coronario agudo, lo que hay que hacer es una coronografía en la fase aguda, y si se objetiva que no hay lesión obstructiva en la arteria coronaria, uno se recomendaría hacer una imagen intracoronaria, ya sea un IBUS, que es el que tenemos en la clínica, o un OCT, que es un TAC intracoronario. Si es negativo, uno pudiera evaluar hacer test funcionales para evaluar espasmo epicárdico o espasmo microvascular. Y si es negativo, uno en una fase subaguda, es decir, 48 horas después del cuadro, por ir a estudiar lo que es la resonancia, buscando principalmente descartar Takotsubo, miocarditis o otra miocardiopatía, o evaluar trombofilia o fenómenos procoagulantes, como causa, digamos. Cada una de estas cosas obviamente tienen su costo y su tecnicismo, porque todos son operadores dependientes y depende también la resonancia de los software que tenga el equipo para ver si puede o no entregar información. Esto un poco un resumen de todo lo que hablé antes en cuanto a cómo se diagnostica, cuál es su prevalencia y cuáles son las terapias recomendadas en la etiología. Y en general el pronóstico, como decía, a diferencia de lo que uno creía, como la etiología es heterogénea, se ha visto que el pronóstico no siempre es benigno, como muchas veces se pensó en el pasado. Por eso es importante poder discriminar cuál es la causa de este infarto de la arteria coronaria sin lesiones obstructivas. Se ha visto que en seguimiento a largo plazo la mortalidad es comparable a la cardiopatía isquémica, y hay algunos factores de riesgo que tienen más mal pronóstico, como es la edad mayor de 60 años, el sexo femenino y la fibrilación auricular. Es importante identificar el gatillante, ya que también podría tener un factor pronóstico, es decir, el estrés emocional tiene un mejor pronóstico que el estrés físico o por condición médica. Eso básicamente. Gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación.
muy completa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo una pregunta, Dieguito, a la final la causa más prevalente en general